Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a todas las personas y hermanos que nos están oyendo por este medio de comunicación. Hoy día, hermanos, continuamos con esta enseñanza preciosa acerca de cristianos verdaderos y hoy día vamos a ver este título precioso y es El escultor de los cristianos, y como subtítulo así lo he puesto yo, cristianos hechos en China. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Gloria a Dios, por reverencia a la palabra, un momentito más pónganse de pie y vamos a estar sentándonos. Así dice el Señor. Espíritu Santo, guíanos. Y Él mismo, ¿quién es Él? Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, subimos a tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, y tú nos has permitido estar en esta noche aquí en tu casa, Señor, alabándote, glorificándote, exaltando tu nombre. Y ahora, Señor, escuchando la palabra que tú has traído y tienes preparada para nosotros esta noche. Te pido, Señor, que nos guíes a toda verdad, y el único que puede hacerlo es tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Jesús los reprenda, Jesús los haga inoperantes en este lugar, Jesús los aleje de este lugar. Oh, Señor, yo también no voy a poder, Señor, porque mi conocimiento es limitado. Pero tú, Señor, puedes hacerlo, Espíritu Santo. Danos la interpretación correcta, lo más certero, lo más correcto posible, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, y guíanos a toda verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Dando gloria a nuestro santo Señor Jesucristo, vamos a tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes, gloria a Dios, de empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Amén. Hermano, en el año de 1501 aproximadamente, el gobierno de Florencia, allá en Italia, encomendó de hacer una obra de escultura extraordinaria a un gran artista que la historia lo tiene registrado como uno de los más grandes escultores y pintores, arquitecto que hizo grandes obras y que en la actualidad están vigentes. Su nombre de este hombre fue Miguel Ángel. Este hombre fue llamado por las autoridades de Florencia porque hacía algunos años habían encargado que hicieran una escultura, pero el arquitecto que estaba a cargo, gloria a Dios, aleluya, no pudo acabar esa obra y la abandonó. Posteriormente dice la historia que este trabajo de escultura se lo encomendaron, o se lo quisieron encomendar a Leonardo da Vinci, pero no quiso hacerlo porque él estaba haciendo otros trabajos, tenía otras obras. Y finalmente Miguel Ángel decidió hacer esa obra magna. Entonces, gloria a Dios, aleluya, él les dijo, ¿qué quieren que haga? Y le dijeron, queremos una escultura del rey David cuando venció a Goliat con su honda. ¿Se acuerdan de esa escena? La honda en la mano de David, cuando venció a Goliat. Entonces, gloria a Dios, aleluya, Miguel Ángel les dijo, estoy de acuerdo. Y dice que lo llevaron a un lugar donde estaba una mole de mármol de casi 5 metros. Y dice que miró Miguel Ángel esa mole de mármol, hizo expresiones, cálculos, como diciendo maravilloso, excelente. Y los que estaban a su alrededor dijeron, uy, ¿cómo irá a hacer esto? ¿Cómo lo hará? Aquella mole de mármol tenía algo trabajado por el primer escultor que estaba haciendo la obra, pero nunca se terminó. Y durante 2 años, este gran escultor Miguel Ángel trabajó y no permitió que nadie le viera lo que él estaba haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Y día tras día, cuenta la historia, dice que aún se desvelaba, estaba muy emocionado en hacer aquella obra,
con cada martillazo, cada cincelada, cada pulido que daba trabajando de día y de noche, en 2 años terminó una de sus más grandes obras. Y dice que cuando fue develada, todo el mundo se sorprendió y dijo: ¡wow! ¡Qué maravilla de talento y de arte tiene este hombre! Y cuando yo leía la biografía de Miguel Ángel mientras preparaba este mensaje, hermanos, pensé en Jesús como el gran escultor de los cristianos, como el gran formador de los verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios. Y a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que un verdadero cristiano no nace, sino que es formado. Hermano, un verdadero cristiano no se da por generaciones espontáneas. Y dices, ahí está un verdadero cristiano. No. Mucho menos en 40 días, aunque tengan buen propósito. Porque hoy día dice que pueden formar un verdadero cristiano en 40 días, pero eso es falso, eso es una falacia. Tampoco el verdadero cristiano, hermano, se forma o se recibe por herencia. Porque soy la 4ª generación predicando. Porque mi abuelito, mi tatarabuelito y mi bisabuelito, no. No es así. El verdadero cristiano es formado por el escultor. ¿Quién es el escultor? Cristo. Hermano, debo decirles, la tarea fundamental de Jesús antes de ir a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿qué fue? Formar verdaderos cristianos. Durante 3 años, más o menos, de día y de noche, agarró el martillo y el cincel y comenzó a formar a cada uno de sus 12 apóstoles. Uno no se dejó. ¿Quién fue ese? Pero los otros 11 fueron formados conforme a Jesús quería. El Señor estaba interesado en la formación de verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. En la mente de Jesús, hermano, no estaba la producción en masa, no estaba la producción en serie. ¿Estás entendiendo o no? Él quería hacer piezas únicas, utilizando aún la individualidad de cada persona, de cada uno de sus discípulos. Había un estricto control de calidad. Hermano, Jesús no tenía la mentalidad del fabricante chino. Muchos, aunque sean malos, no. En su mentalidad eran pocos, pero buenos. Pocos, pero de calidad. Con estricto control de calidad. Hermano, en la mente de Jesús estaba que los cristianos verdaderos se multiplicaran con la misma calidad con la que ellos habían sido formados. Por eso, hermano, yo no me desespero que crezca esto. Porque si aquí se van a formar unos 5 verdaderos, eso se va a multiplicar poco a poco. Pero van a formar igual verdaderos cristianos. Y esa es la responsabilidad de los líderes verdaderos. Formar con la misma calidad con la que fueron formados. Y eso es lo que a mí me interesa, hermanos. Por eso, hermano, aquí cuando dice Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Qué son estos? Líderes de las iglesias, ¿sí o no? Desde esos tiempos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí. Perfeccionar. Viene del griego katarpizo, que significa formar, instruir, corregir. En otras palabras, ir moldeándolos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Jesús. O sea, ir haciendo discípulos, pero bien hechos. ¿Por qué? Porque este trabajo que hizo Jesús, cada día de formar el carácter de sus discípulos, tenía el propósito, porque Él sabía que no iba a estar para siempre, que Él tenía que partir al Padre, ¿sí o no? Aleluya. Por eso Él estaba, hermano, enfocado en formarlos, para que ellos se multiplicaran y ellos a su vez formaran otros
verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. Por eso les dio la instrucción en Mateo 28, 19. A ver, vamos un momento. Mateo capítulo 28, 19. ¿Qué dice? Te alabamos, Señor. Mateo capítulo 28, 19. ¿Cuál es el mandato de Jesús? Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced simpatizantes del Evangelio. ¿Así dice? Gloria a Dios. ¿Así dice? ¿Haced simpatizantes del Evangelio? ¿Ah? ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí, haced significa formar. Formad discípulos en todas las naciones. Así como ustedes fueron formados, así también van a formar verdaderos cristianos, pero cristianos de calidad. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la relación que había entre un maestro y un discípulo era un concepto muy peculiar. Tanto que en muchas ocasiones el maestro era más importante en la vida del discípulo que su propio papá, que su propia mamá, que su propia esposa, que sus propios hijos. Y esto era, hermano, en la cultura de los israelitas. Aleluya. A eso se refirió Jesús cuando dijo: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o cosas de este mundo más que a mí, no es digno de mí. Porque en aquel tiempo, hermano, ya tenían el concepto de que el maestro llegaba a ser de tal influencia en el discípulo que en la mayoría de los casos era más importante que los propios padres, que los propios seres queridos. Jesús como maestro, hermano, era muy distinto. Los maestros de aquel tiempo, hermano, y él se distinguía de todos los maestros de su tiempo. Sí, que estaban ahí vigentes o habían existido y estaban en la memoria del pueblo judío. Ejemplo, en aquel tiempo, hermanos, los discípulos elogiaban al maestro. Uy, a este quiero que sea mi maestro. Y el discípulo podía elegir por su propia decisión al que más le gustaba, al que más le convenía. Pero Jesús era diferente. Él era el que escogía a sus discípulos. Y lo sigue haciendo, Él es, ¿no? Él le habla a las multitudes, pero las multitudes no garantizan ni avivamiento, ni que todos son sinceros en su seguir a Cristo. Aleluya. Entonces, a diferencia de aquellos maestros, con Jesús era distinto. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Juan capítulo 15, versículo 16. Así dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hasta ahí. O sea, totalmente contrario a lo de cualquier otro maestro. Así como Miguel Ángel. El mármol no escogió a Miguel Ángel, sino que Miguel Ángel decidió trabajar en ese mármol. Así nosotros somos elegidos por la misericordia de Dios. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos atienden al llamado de ser verdaderos cristianos, de ser discípulos verdaderos. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a Dios. Otro ejemplo. En aquel tiempo el discípulo era temporal. Es decir, mientras él estaba bajo la tutela y enseñanza de su maestro, hermano, no era para toda la vida, era temporal hasta que él aprendiera. Pero en el caso del maestro Jesús, es
totalmente diferente. El discipulado de Jesús es por toda la vida y hasta la eternidad. Es de 24 horas, tiempo completo. Y déjenme decirles una cosa, al discípulo de Jesús no se le permite volver atrás. No, no hay. No es por un año, no es por una semana, no es por la emoción que te lleva. No, no, esos no son cristianos. ¿Lo estás entendiendo? Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no, ese no es apto, no es idóneo para el reino del Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando el ángel les dice que salgan, pero que no miraran atrás. Pero la mujer de Lot, como tenía sus intereses en Sodoma y Gomorra, que simbolizan, es un tipo del mundo, del pecado, ella no estaba dispuesta a dejar todo lo que había en Sodoma y Gomorra. Ese mismo principio se aplica hoy. Si alguno de aquí, de ustedes hermanos, y los que están escuchando por la radio, y dicen, quiero ser discípulo de Jesús, entonces tienes que estar dispuesto a dejar el estilo de vida del mundo. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. No puedes ser discípulo de Jesús si no haces eso. Aquellos que piensan que ay, al pastor, y voy el domingo, lo voy a congraciar al pastor. No, hermano, no me estés engañando a mí. No eres discípulo de Jesús, hijo. Te estás engañando a ti mismo. No eres un verdadero cristiano. Tienes que convertirte, no has nacido de nuevo. Pero pastor, me bautiza. No, hijito, no. No has nacido de nuevo. Entonces no puedes tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. Eso no es posible. Si quieres ser discípulo de Jesús, no, eso no se permite. Otra diferencia que había entre los maestros de Israel y el maestro Jesús es que en ese tiempo estar en la tutela de un ilustre maestro le daba al discípulo muchas ventajas. Ejemplo, le daba fama. Yo estudié con tal maestro, le daba influencia, tenía acceso a las riquezas por la fama y la reputación que adquiría, porque había adquirido mucho conocimiento y su maestro era reconocido. Entonces había cierto orgullo. Pablo en el libro de los Hechos narra cómo él creció bajo la enseñanza de uno de los más ilustres maestros de Israel. Su nombre de su maestro de Pablo fue Gamaliel. Ahora, ¿quién era Gamaliel? Un maestro muy reconocido, muy famoso. Y los que se sometían a su discipulado, esos discípulos adquirían mucho reconocimiento, de tal manera que este Gamaliel le llamaban Rabán, que es un derivado de la palabra hebrea rabí, y rabí significa mi maestro, y Rabán, nuestro maestro, una posición más alta. Es decir, todo Israel lo tenía, o sea, tenía a Gamaliel como nuestro maestro, lo cual significa que tenía una reputación muy envidiable. Ahora, el que se sometía a un maestro como Gamaliel, su currículum vitae, pues imagínate, ¿dónde estudiaste? En Harvard. ¿Lo estás entendiendo, no? Y eso traía mucha reputación. Ahora Gamaliel era nieto de Gilel, que había sido años atrás uno de los más ilustres maestros de las escrituras en Israel. Contemporáneo de Gilel había otro maestro que se llamaba Shammai. Eran sabios, conocían, pero a veces no se ponían de acuerdo en algunas interpretaciones de la ley. Pero ambos eran reconocidos como los más grandes. Y Gamaliel era nieto de Gilel, pues Pablo creció, se adiestró a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pablo dijo que todo lo que había recibido, que todo ese currículum que llenaba y lo apantallaba y maravillaba a los demás, él lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él conoció a Jesús, a diferencia de aquellos maestros que ofrecían fama, reconocimiento y riquezas, Jesús ofrecía todo lo contrario. Busquen Mateo 5.
Y ahí Jesús, sin engañar a sus discípulos, les habla con la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la gran diferencia del Maestro Jesús. Mateo 5, vayan a Mateo 5. Esa era la diferencia entre esos maestros de esos tiempos y el Maestro Jesús. Porque Jesús no ofrece ni fama ni reconocimiento. Inclusive en una ocasión les dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, ser discípulo de Jesús no es un orgullo en sí mismo, no es el orgullo de la carne, no es para presumir, no hay hambre de ambición, de reconocimiento. Y aquellos que se digan discípulos de Jesús, que sean reconocidos por el mundo, algo anda mal en la vida de esos supuestos discípulos de Jesús. Aleluya. ¿Lo están entendiendo o no? Porque es inconcebible, según la Biblia, que aún en el mundo reconozcan y premien a los discípulos de Jesús. Cuando Jesús dijo claramente: si me han aborrecido a mí en este mundo, a ustedes también los aborrecerán. ¿Por qué el mundo aborreció a Jesús? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su mensaje. ¿Lo están entendiendo o no? Porque Él era la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el pecado, las cosas malas. ¿Por qué muchos se enojan cuando se predica estas cosas? ¿Ah? Porque no les gusta el mensaje. Hermano, no importa cómo vivas, anda como quieras, lasciviosamente, exhibiéndote. Eso les gusta. Pero cuando los confrontas con la palabra, ya no les gusta. Lo mismo que Jesús. Entonces su vida y su mensaje agredía a los demás. Por eso aborrecieron a Jesús. Y dijo: si a mí me han aborrecido, todo aquel que es mi discípulo, y les aseguró, también los van a aborrecer. Mateo capítulo 5, versículo 11. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice el Señor? Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y vituperen viene del griego oleidizo, que traduce como difamación. Entonces se lee así: bienaventurados, dichosos, felices sois cuando por mi causa os difamen. O sea, en otras palabras, te desacreditan. A Jesús lo difamaron, lo desacreditaron. Muchas veces le dijeron que tenía demonio, que era borracho, que era comilón, que le gustaba juntarse con los publicanos y pecadores. Y le inventaron un montón de cosas, hermano. Hermano, ya son más de 2000 años que Jesús se fue, que partió de esta tierra. Él sigue viviendo, pero lo siguen difamando. ¿Sí o no? Ahora dicen que María Magdalena era su amante, que tuvo por ahí su hijo. Y no hace mucho, el año pasado, hicieron una película donde ellos aseguran que Jesús tenía relaciones homosexuales con sus discípulos. Eso es difamación. Lo vituperaron. Mira, más de 2000 años y sigan haciéndolo. Ahora, si a Jesús lo difamaron, Él aseguró que a sus discípulos también nos van a difamar. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquellos que caminan conforme al Evangelio, hermano, los demás no entienden. A mí hasta loco me dicen, hermano. Cada vez, hermano, está loco, me dicen. Por causa del Evangelio. Porque yo tengo que obedecer a Dios. Gloria a Dios. Y me difaman, que me he descasiado y no sé qué. Que soy muy fanático, que exagero, hermano. Hermano, si yo fuera como el apóstol Pablo, imagínate si aquí estuviera Juan el Bautista. Uy, no, yo temblaría, hermano. Si obedecería, porque me falta, hermano. Porque si realmente tuviera que obedecer, la Biblia dice que con aquellos que se llaman hermanos y son fornicarios, adúlteros, borrachos, desobedientes y toda la lista, dice con el tal ni aún comáis, hermano.
Imagínense, inclusive con cuántos de los que vienen así de vez en cuando aquí tuviera que cortarla. ¿Ah? Porque eso manda la Biblia, no es que yo me invente, no es que sea loco. Yo obedezco lo que dice la Biblia. Con el tal ni aún comáis, dice la Biblia. Gloria a Dios. O imagínate, hay un predicador de fuego como Juan el Bautista. A uno que está ahí en pecado. ¡Adúltero! Desde la otra cuadra que le esté gritando, y imagínate. Así hacía Juan el Bautista, lee la Biblia. Y dice que cada que pasaba por la casa de Herodes, ¡Herodes, adúltero! La mujer que tienes no te es lícita, porque es de tu hermano. Arrepiéntete. Uy, y dice que Herodes, lo querían matar, hermano. ¿Qué harías con un pastor así, hermano? ¿Ah? Y dicen que yo soy malo, hermano, que no tengo amor. No, hermano, yo tengo que obedecer la Biblia. Por eso ahí puse mi textito. No es mío, es del Señor. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Y por decirles la verdad a veces nos pasa, ¿no? Seguimos. Y os persigan. Gloria a Dios, aleluya. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Toda clase de mal contra vosotros. O sea, significa engañar mediante mentiras, agrediendo nuestra reputación. Hermano, si tú te consideras un discípulo de Jesús y tu forma de vida, tu estilo de vida, ponga en evidencia la vida pecaminosa de la gente que está a tu alrededor, hermano, te van a odiar. Ay, ¿qué se cree este? Santurrón. Ay, sí, como si él no pecara. ¿Lo estás entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, si la gente que está a tu alrededor no se da cuenta que tú eres diferente, que hay un cambio en ti, entonces se duda de que seas un verdadero cristiano. Porque hay algunos hermanos que ni se nota que son cristianos, porque hablan como el mundo, visten como el mundo, caminan como el mundo y hacen lo que hace el mundo. Entonces, aunque te digan cristiano, los miras y dices, no creo. Y para eso no necesitas ser profeta. Simplemente necesitas conocer la palabra de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, tú dirás, ¿pero por qué, pastor? Porque así debe de ser. Eso es lo que dice Jesús. Él dijo que somos ¿qué? La luz del mundo. Que somos ¿qué? La sal de la tierra. Pero a veces hay discípulos que se creen que son de Cristo, pero se parecen tanto a los mundanos, y por eso nadie se da cuenta que son cristianos. Ya no distraigan, hermanos, por favor. Te pareces tanto a los mundanos que ni nadie se da cuenta que eres cristiano, ¿no? Entonces, cuando tú los miras, dudas, estos no son verdaderos cristianos, no son verdaderos discípulos. Porque el verdadero discípulo es muy distinto. Es como su maestro, porque ha sido formado, esculpido, cincelado. ¿Por quién? Por las manos del maestro. Entonces, si Jesús, como mi maestro, como tu maestro, no te está moldeando a ti, ¿quién te está moldeando? ¿Ah? Si Jesús no es el que te está esculpiendo, ¿quién te está esculpiendo? Porque si tú dices que eres cristiano, ¿a quién te tienes que parecer? ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan o no? Y dice que ya el Señor se dio cuenta y dice, Adán, ¿dónde estás? Y dice que hay detrás de los arbolitos ocultándose porque ya sabían que estaban desnudos. Y dice ahí con sus ojitos salieron. Y dice que el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Qué le estaba diciendo con eso? ¿Quién te está esculpiendo? ¿Quién es tu maestro aparte de mí? ¿De quién estás aprendiendo? Porque se supone que solo tienes que aprender de mí. Y la pregunta es ¿tú de quién estás aprendiendo? Si solamente tienes que aprender del maestro, de Jesús. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya.
Nada más que el problema empieza cuando como discípulo verdadero, si Él te está moldeando, al parecerte a Él, ¿sabes qué? Te vas a hacer enemigo del mundo. Mira lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 12. Versículo 49. ¿Qué dice el Señor? Lucas capítulo 12, versículo 49. Te alabamos, Señor. Aleluya. ¿Qué dice? Fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si está encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. ¿Por qué disensión? ¿Ah? Por causa del mensaje. La disensión viene por causa del mensaje de la palabra. Aquel que abraza el mensaje de Jesús se constituye enemigo automático del mundo, y el mundo del verdadero cristiano. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Y añade Jesús, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Qué ha pasado en mi familia y así, hermano? Gloria a Dios. Una de mis hermanas está dividida, hermano. Mi padre está dividido, hermano. No porque estén separados con mi mamá, no. Sino a veces intento predicarle, pero no entiende. Y hay disensión, hay división. En algunos casos en ustedes, en sus familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus hermanos. Siempre va a ser así. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús como maestro no ofrece lo que aún muchos pastores ofrecen hoy a los supuestos discípulos de Jesús. Ofrecen éxito, prosperidad, riquezas, bienestar, pare de sufrir. Pero Jesús no. Jesús asegura que si tú quieres vivir con Jesús, aún de entre tu familia serán tus enemigos, y todavía más, aún entre los mismos hermanos se levantarán unos contra otros. ¿Por qué? Porque si tú vives en integridad con Dios y tu vida evidencia que algún hermano o alguna persona que se dice ser cristiana no vive igual, te va a agredir. Ay, ¿qué se cree tu pastor? Ay, ¿qué te crees tú? Mi pastor. Y ya me las veo venir cuando salgamos al aire, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien, hay muchos lugares donde la vida de algunas ovejas son agredidas, aún por el propio pastor, porque la vida de esas ovejitas está evidenciando que el que está trepado ahí, arriba, predicándoles, es un mentiroso, es un hipócrita, es un ladrón. Gloria a Dios, porque no hay otro calificativo. ¿O qué te digo? A esos que están pidiendo para el reino de Dios, te voy a decir. Y esto nos los aseguró Jesús. Nos van a difamar, nos van a calumniar, nos van a inventar toda clase de cosas. Pero bienaventurados sois, porque es por causa de Cristo, porque es por causa de serle fieles al Señor. Nosotros no queremos nada de este mundo, ¿sí o no? Nada más hagan la prueba, hermanos. Para aquellos que todavía no se deciden y andan entre dos pensamientos. A ver, trata de vivir como Jesús. ¿Ah? Y vas a ver que hasta el peso se te va a hacer tu enemigo. Gloria a Dios. Se los aseguro, conmigo pasa así. Muchos de mis familiares están enojados conmigo, ¿no? Muchos. Y tarde o temprano Dios me lo devela porque hablan a mis espaldas, ¿no? Gloria a Dios. Y a veces mis mismos familiares me lo avisan. ¿Por qué? Porque yo no puedo fomentar el pecado, no puedo ser cómplice del pecado.
No puedo participar de esas cosas. Yo no les odio, yo no les critico. Yo respeto. Aún, ¿alguno de ustedes alguna vez les he obligado, hermano? Los he amenazado, los he amedrentado. No. Un día, hermano, tú vas a tener que enfrentarte con el Creador, ya te lo he dicho. Puedes vivir aquí como sea, hipócritamente. Yo no soy nada, hermano. Mi única labor es predicarte el Evangelio y mostrarte el camino. Enseñarte lo más correcto, lo más certero de la palabra de Dios. Pero no puedo manipularte, amenazarte, obligarte, no. ¿Lo estás entendiendo, no? Y a mi familia lo mismo, que hagan lo que quieran. Que vivan ya. Yo estoy cumpliendo con enseñarles, con decirles la palabra. Ellos ya verán si van a obedecer o no. Si creen o no creen. ¿Lo estás entendiendo? Pero un día se van a encontrar con el Creador. Eso es lo que te enseño, hermano, para que te salves. Yo trato de predicar lo más certero, lo más correcto de la Biblia, hermano. Porque si quisiera acomodar sería diferente, hermano. Jesús reprenda al diablo. ¿O alguno de ustedes les sacó algo? Yo puedo andar con mi frente alta, hermano. Pues si alguna vez alguien se ha ido de esta iglesia, hermano, ha sido porque ha sido confrontado por el pecado y se ha avergonzado. Y todavía se ha enojado conmigo porque le he dicho la verdad, hermano. Porque tengo carga, tengo amor por esa persona. Por eso les predico esto, hermano. Si no me callaría. Porque yo no les debo nada a ninguno de ustedes, hermano. Yo no estoy para agradar a los hermanos. Estoy para agradar a Dios. ¿Lo estás entendiendo, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos aseguró que íbamos a ser difamados, íbamos a ser calumniados. Sin embargo, ¿qué debe hacer un verdadero cristiano para no llenar de amargura su corazón? Y eso tienen que saberlo, porque es importante, hermanos. Vayamos a Mateo 5, versículo 44. Esto tienes que saberlo. Ay, pastor, es que usted no sabe. Estás diciendo de todo y yo soy inocente. Y te estás amargando, ten cuidado. Mateo capítulo 5, versículo 44. ¿Qué tienes que hacer para no amargarte? Mira, así dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, y os digo, es una instrucción para los verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. ¿Lo estás entendiendo o no? Es una instrucción. ¿Cuántos son verdaderos cristianos? Esto es para ti, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Así dice el Señor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hermano, se nos prohíbe la venganza a los cristianos. No te puedes vengar, hermano. Ay, la venganza es chamuña, vamos a ver. No, hermano. Si te haces llamar verdadero cristiano y estás diciendo esas palabras a eso en tu corazón, no, hermano, no eres un cristiano todavía. Te falta. ¿Lo estás entendiendo? Porque el Señor dice, mía es, no es nuestra. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces guardamos el corazón, ¿cómo? Amando a nuestros enemigos. Aquí está, hermano, se lo estoy mostrando. Hay muchos pastores que maldicen a todo el mundo. Pastores que en los mensajes están maldiciendo. Y aquel que no acepta esta palabra, maldito sea. Uy, hermano. ¿Qué es eso? Esos no son cristianos. Aunque tumben a la gente y no sé, ungen gente con aceite. Pero ¿cómo es posible que se pongan a maldecir a la gente? Esos no son discípulos de Jesús. Tanta maldad, tanto daño, tanto sufrimiento que le trajeron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vieron maldecir a alguno? ¿Ah? Más bien el día que Él estaba muriendo, lo estaban crucificando y todavía ahí en la cruz estaban burlando de Él, que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A Él no le costaba, Señor, que descienda fuego del cielo y que los consuma. O envía tu legión de ángeles para destruir, ¿no? Siendo Jesús, ¿qué pastor recibió las agresiones que recibió nuestro Señor? Las difamaciones, el sufrimiento. ¿Quién? ¿Cuál de los payasos de hoy día, hermano?
porque son payasos. Y por nada quieren maldecir, hermanos. Jesús te reprenda, diablo. Seguimos. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquí recomienda que amemos a la gente que nos aborrece. Hermano, es muy común en los matrimonios, gloria a Dios, odiar a las suegras. Es lo más común. Pero si un día tu suegro o tu suegra tuviera necesidad, y tú dices que eres un verdadero cristiano, y se acerca contigo pidiéndote que le ayudes, ¿le ayudarías? ¿Ah? ¿Lo harías? No me contesten. Esperen que les llame su suegra o su suegro. Porque aquí todos son excelentes discípulos. Solamente les falta su areola, hermanos. Un día tuve, hermano, un mal presentimiento. Gloria a Dios, con su hijo de mi ex pastor. Y en ese momento comencé a orar. Gloria a Dios. Para que Dios lo guardara. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Y cómo se hace eso, pastor? No lo sé. Yo soy sincero. Esto no es parte de la naturaleza humana. No es parte mía. Y yo no lo hice. Jesús me está cincelando, ¿entienden? Jesús. ¿Cómo es que vamos a aprender a bendecir a los que nos maldicen? Y esta es la oportunidad para que aprendan. ¿O te vas a vengar por ti mismo? ¿Ah? Y te vas a dar de balazos. El uno contra el otro. ¿Ah? Vas a boconearte, vas a pelear. ¿Ah? Quiero decirte una cosa, no eres verdadero cristiano si haces eso. Porque el verdadero cristiano, para guardar su corazón, tiene que hacer esto. Fíjate lo que dice. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Ah? ¿No hacen también lo mismo los narcos? Ayudan a su mamá, ayudan a su familia, los acomodan bien. ¿Ah? Hermano, quiero decirte una cosa. Ayudar a tus seres queridos, amén. Ya, porque es algo natural. Pero no hay recompensa por eso. Te lo digo. ¿Lo estás entendiendo o no? No lo estoy diciendo yo, es el Señor. Pastor, fui a ayudar a mi hermano, estaba necesitado. Y ya ves, ay Dios mío, Señor. Cuando es nuevito, hermano, ya, yo me callo. Pero ya ustedes están entendiendo la palabra, la verdadera palabra de Dios. Por eso no hay recompensa. Porque hacen lo mismo las prostitutas, los rateros, los peores delincuentes hacen lo mismo. Aman a los que los aman. ¿Sabes qué tienes que hacer? Anda donde tu papá que te abandonó. Y esos $100 que regalaste a tu hermano, a tu mamá que está contigo, dáselo a él. Cuando lo veas en necesidad, eso tienes que hacer. Ahí está la recompensa. A esa persona que te agredió, que te odió, que te hizo maldad, que te engañó, que te estafó. Eso es, hermano. Eso tienes recompensa. No que te estés dando ahí. Eso es fácil, hermano. Que le des unos 200 pesos a tu mamá que está contigo, es fácil darlo. Pero dalo a ver a aquel que te hizo mal, aquel que te hizo un daño terrible. A ver, dale. Ahí está la diferencia, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Esa tu vecina que habla mal de vos, ya está necesitada. Y tú la ves. Ay, Dios me ha escuchado. Y ay, Dios mío, ya está Dios me atendiendo. Es para darles un chicotazo. Ay, Dios me ha escuchado. Y ya le estoy viendo sufriendo. No, hermano, no. Dios te está probando a ti para ver lo que hay en tu corazón. ¿Lo estás entendiendo? Porque eso es lo que va a tener recompensa. Gloria a Dios, aleluya. Porque todos los más grandes pecadores, los hombres más malos, hacen eso, aman a los que les aman. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, los paganos. ¿Cuál es la diferencia? Y el Señor quiere
que marquemos la diferencia. No por nosotros mismos, sino que nos dejemos esculpir por quién, por el Maestro. Y nos forme como verdaderos cristianos, discípulos verdaderos. Fíjate a Pedro, que tuvo experiencias que lo esculpieron. Negó a Jesús, era un impetuoso, prepotente, sulfúrico. ¿Cómo cambió? Yo lo único que veo ahí es el martillo y el cincel en las manos del escultor. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Cincelando, pa, 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 y formándolo. Y todos conocemos la vida de Pedro, pero miren cómo cambió. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya un hombre forjado, porque el martillo del escultor divino, un hombre metido en el horno de la aflicción, hermano, y el cincel del Señor lo transformó. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice el Señor? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues ninguna, te lo merecías, ¿sí o no? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, mira, el maestro de maestros enseñándonos que por hacer lo bueno vamos a sufrir. Pregunta, ¿se parecerá la enseñanza de Jesús a lo que enseñan muchos pastores hoy? No, hermanos. Por eso hoy, hermanos, el día de hoy hay muchos cristianos hechos en China, descartables, de papel, de cartón. A la primera se deshacen. Así como cuando te pones unos zapatos chinos, te vas al centro caminando y llegas descalzo a tu casa. Así muchos discípulos hechos en China hoy día en las iglesias, hermano. ¿Qué más dice? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y Él te va a dar la valentía para que soportes la calumnia, la persecución, el ataque. Pasaste el curso, en otras palabras. Mira, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para tener mucho éxito? ¿Para ser un empresario? ¿Ah? ¿Para que tengas muchas casas, muchos casos? ¿Para eso fuimos llamados? Aunque eso enseñan muchos pastores el día de hoy. Ahorita están recibiendo este tipo de enseñanza en este mismo momento, hermano, en otras iglesias. En vez de estudiar la Biblia como nosotros, están estudiando otras cosas, cómo prosperar, cómo ser ricos. Pero la enseñanza de Jesús es muy distinta, porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y ahí está el Maestro dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo soy el Hijo de Dios? ¿Has escuchado a pastores así? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Con el ungido de Jehová. Me las vas a pagar. Voy a orar y el juicio de Dios va a caer sobre tu vida. ¿Qué es eso, hermanos? Cuando padecía, no amenazaba. Gloria a Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí? Alguien que fue esculpido como un discípulo de calidad. ¿Nos está enseñando a vengarnos? No. Esto está enseñando Pedro, cómo fue transformado. ¿Se acuerdan más antes? Agarró la espada y quiso matar a Malco, hermano. Pero ahora nos está enseñando a qué? A perdonar. A que si queremos vivir como Cristo, vamos a tener enemigos, hermanos. Y aún de nuestra propia casa, de la propia iglesia. Gloria a Dios. Finalmente, si no encomendaba la causa al que juzga, justamente. ¿Qué está enseñando él? No se vengan por ustedes mismos. Encomienden su causa a Dios. Señor, tú conoces la verdad. Y ya deja
que la venganza sea del Señor. ¿Cómo pudo cambiar ese hombre? ¿Sabes por qué? Porque se puso en las manos del escultor, del único que nos puede transformar. ¿Quieres cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? Ponte en las manos del Señor, hermano. Ya no hagas lo que se te da tu gana. Ahí mismo en el capítulo 4, él sigue diciendo, versículo 14, capítulo 4 de Primera de Pedro también. ¿Qué dice? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, es honrado. Cada vez que tú o yo como discípulos, y si accionamos como verdaderos discípulos, estamos honrando ¿a quién? Al Maestro. ¿Entienden? Y el Maestro se siente honrado de decir, este es mi discípulo, este sí es mi hijo. Y Jesús lo dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. También dijo, si ustedes hacéis lo que yo os digo, entonces sois verdaderamente mis discípulos. ¿Están entendiendo o no? Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, en la mente de Jesús y en la enseñanza del cristianismo, no cabe un cristiano metido en la cárcel de San Pedro de Oruro por ladrón o porque mató a alguno o estafó, etcétera. No cabe, hermano. Qué triste que venga una cristiana y a mi hijo lo van a meter por ladrón, pastor, óremelo. ¿Lo estás entendiendo? No. Hermana, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 40 años. No, hijo. Perdiste el tiempo 40 años, nunca te convertiste. ¿Qué? Mira. Gloria a Dios. Aunque te duela, hermano. Tus hijos son el reflejo de ti. Aunque te duela, pastor, que me está ofendiendo. No, te estoy diciendo la verdad para que te arrepientas. Porque todo lo que te van a ver hacer tus hijos, ellos también lo van a hacer. Tarde o temprano. Tus hijos no van a ver lo que les dices. Hay muchos que no, mijito que va a la iglesia, mijito, no, yo para mí es tarde, al infierno no me hacía. Vas a ver que más tarde tus hijos van a hacer lo mismo. Si a tus hijos no les vas a enseñar a dar el primer lugar a Dios. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Una receta para ser hijos infelices. ¿Se acuerdan o no? Nunca les hables de Cristo a tus hijos. Nunca seas ejemplo. Nunca les enseñes a leer. Nunca ores en su delante. Siempre habla mal de Dios, del cristianismo. Y vas a ver, hermano. Vas a ver cómo van a terminar, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Te alabamos, Señor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si padece como cristiano. Hermano, hoy ese vocablo no tiene mucho sentido en cuanto... Si comparamos con la connotación que tenía en los tiempos de Jesús, era muy diferente. Hermano, en los tiempos de la iglesia primitiva en Antioquía, los llamaron por primera vez a los discípulos cristianos. Pero era un vocablo, hermano, de burla. Era una palabra que hablaba de ofensa, de agresión. Entonces, la gente identificaba muy fácil a los cristianos que en ese tiempo creían. ¿Porque traían sus Biblias bajo el brazo? No. ¿Porque iban a las campañas? No. ¿Saben por qué? Por la vida que llevaban. Porque ellos vivían lo que enseñaban. Ahí va un cristiano. Pero esa palabra era en sentido ofensivo. Porque los verdaderos cristianos no ofendían, se vestían de diferente forma, no hablaban malas palabras, eran humildes, mansos. Y en ese tiempo era ofensivo, hermano. El santullón, la santullona.
Hermano, hoy las cosas cambiaron, porque hoy día todos quieren ser cristianos, porque es cool ser cristiano, hermanos. Hasta el diablo ya es cristiano, hermanos. Todos los artistas bolivianos son cristianos, pero siguen metidos en el mundo y siguen haciendo lo mismo que antes que dijeran que eran cristianos. Hoy ha perdido todo el sentido el ser cristiano, no se distingue, pero antes sí. Por eso Pedro dijo en la última parte del versículo 16, no se avergüencen, gloria a Dios, no tengan temor, por el contrario, glorifiquen a Dios por ello. Gloria a Dios. ¿Y cómo que pare de sufrir? Nada que ver, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Que sus discípulos llegaran a ser como ¿quién? Como su maestro. Él lo dijo, bástale a su discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces, nuestra meta como discípulos de Jesús es ser como ¿quién? Como Cristo. Ahora, ¿cómo yo voy a aprender a ser como Él? ¿Dónde está su filosofía? ¿Dónde están sus enseñanzas, sus pensamientos? ¿Dónde? En los evangelios, en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros aprendemos a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesús. Nuestra meta es ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser así, hermanos? Yo anhelo, hermano, me falta muchísimo, pero anhelo. Y esto involucra todas las áreas de nuestra vida. Y es aquí donde comienzan los problemas. Porque muchos piensan que ser discípulo de Jesús es venir a la iglesia y cantar las alabanzas. Eso, hermano, no es ser cristiano, no es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano debe de entender que ser discípulo es querer llegar a ser como su maestro. Y esto involucra todas las áreas de nuestra vida. Ejemplo, el verdadero discípulo debe llevar una vida moralmente limpia. ¿Qué significa eso? Que no debe ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa saliendo de la iglesia. O sea que no debe tener doble moral. Aquí es santo, pero afuera es diablo. ¿Lo estás entendiendo o no? Y debo decirles, hay mucho de eso, más de lo que imaginamos, en las iglesias de hoy. Lo que me comprueba que lo que dijo Jesús se cumple. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano, no todos son trigo, también hay cizaña. ¿Lo están entendiendo o no? Y cada quien sabe qué es. Yo también sé quién soy. La pregunta es, ¿tú sabes quién eres? ¿Ah? Las mismas exigencias de Jesús que yo les estoy mencionando, también son para mí. O sea, yo no estoy exento de esto. Yo soy igual a ustedes. La única diferencia entre ustedes y yo es que a mí me tocó ser pastor. Entonces, ser un verdadero discípulo involucra todo, hermano. Ya ni me digan acerca de la vida familiar. Porque si la vida familiar está excluida de la vida del verdadero cristiano, terrible. Por eso muchos no quieren, gloria a Dios, aleluya, venir a la iglesia. Gloria a Dios. Porque a muchos pastores les interesa ser querido. Yo quiero ser querido, porque este año me van a regalar mi traje. Un traje de unos $1,000. Me van a regalar mi anillo de oro, me van a dar esto y aquello. No, hermano. A mí eso no me interesa ni un comino. No. A mí no me interesa quedar bien con nadie. A mí me interesa quedar bien con Dios. Por eso yo confronto el pecado en todas las áreas, también familiares. Y a veces nos frustramos cuando vemos hipócritas en las iglesias. Pero nos acordamos que a Jesús se le coló un Judas. Y a nosotros también, hermano, seguramente. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay un orden en la familia, ¿saben? ¿No? Gloria a Dios. Eso no es machismo. Es que hay un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús, ¿no ve? ¿Quién es la cabeza del hogar, mujeres? Aunque les duela.
¿A quién tienen que obedecer? ¿Quién tiene la última palabra en tu casa? Aunque te duela. Eso no es machismo, hermano. Es algo que dice la Biblia, que enseña la Biblia. Ahora, eso no significa que el marido lo va a tapear o le va a hacer como supongo a la mujer, no. Gloria a Dios. Pero el marido, gloria a Dios, está. Mujeres, respeten a sus maridos, si son verdaderas cristianas. Ay, santo. Porque a veces vemos y no es lo que parece. Por eso, si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que entender que involucra todo. No es posible que haya aquí gente que se diga que es discípula de Jesús o discípulo de Jesús, o piensen que es cristiano y sigan en adulterio, hermanos. No es posible, hermano. No. No es que yo sea malo. Pastor, usted no me entiende, es que mi mujer no me entiende y por eso me busqué refugio. No, hermanito, discúlpame. Yo no puedo aceptar eso. Tú tienes la decisión, puedes hacerlo, vete, pero de aquí. No aquí. No puedes hacerlo aquí. Yo no puedo ser cómplice de eso, ¿no? ¿Lo estás entendiendo? No puedo. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. No puedo. O comenté de que alguno de ustedes es narcotraficante o fornicario. No puedo. No puedo aceptarlo. Hijo, ¿te arrepientes? Te quedas. No te quieres arrepentir. Sigue tu camino. Yo no me opongo. Yo no te maldigo. Yo no tengo esa potestad. Yo no soy juez, nada. Pero sí conozco la Biblia. Y hijo, hija, si no te arrepientes y aunque te vayas de aquí, tarde o temprano el juicio de Dios te va a alcanzar. Eso es otra cosa. ¿Lo estás entendiendo o no? También involucra tu vida laboral. Que sigas engañando a tu jefe, hables mal de él, lo odias y te dices llamar discípulo de Jesús. No, hermano. Tú eres un discípulo hecho en China. Eres de papel, de cartón, eres desechable. Ahora, si alguien es recién convertido, entonces ay, misericordia, ¿sí o no? Porque está aprendiendo. Pero si tú eres de los que ya dicen, tengo 20 años en el evangelio, sirviendo al Señor, y todavía mientes a tu jefe, y te estás sacando chacas, así llamamos, ¿no? En nuestro vocablo, en nuestro lenguaje nacional, popular, ¿ah? Y te estás aprovechando, y te dejó la tienda para que tú vendas un televisor en $200, y tú lo estás vendiendo en 220. Ay, mi ganancia, mi chaca, Dios me ha bendecido. Y todavía metes a Dios, hermano. No puedes hacer eso. Eso no hay para el verdadero cristiano. ¿Lo estás entendiendo? Gloria a Dios. No hay eso. Por eso no hay muchos cristianos policías, hermano. Porque imagínate lo que les esperan a los policías. Muchos abogados, muchos jueces no quieren oír la palabra de Dios. Ojalá que no me hagan nada. Santo eres, Señor Jesús. Entonces, yo estoy insistiendo. Son 3 años de esta iglesia. Yo estoy insistiendo con ser verdaderos cristianos. Hermano, yo les estoy cincelando con la palabra de Dios. Y a veces hasta me pego en el dedo, porque a veces también me corresponde a mí. Pero les aseguro una cosa: no vamos a dejar, no vamos a declinar, vamos a seguir adelante. ¿Están entendiendo o no? Ahora, yo no puedo forzar a nadie a ser discípulo de Jesús. Ni Jesús lo hizo. Cuando aquel joven rico quiso ser su discípulo, Jesús le dijo, ¿quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga? Y él dijo, sí. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ah, no, eso sí que no. Y se fue. Pero él nunca hizo el intento de detenerlo. Ay no, discúlpame. Es que di el mensaje muy duro, discúlpame, te voy a traer un sillón para que te sientes y estés cómodo. Te voy a traer tu Coca-Cola para hacerte sentir bien, pero no te vayas. Pregunta, ¿Jesús hizo así? Yo tampoco lo voy a hacer, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Porque el discípulo aprende del maestro.
y tiene la capacidad de formar discípulos verdaderos. Ahora, la meta del discípulo es de llegar a ser como su maestro. ¿Por qué? Porque de esa manera es como vamos a ser luz del mundo, sal de la tierra. Entonces involucra todas las áreas. En la economía, ya ni hablamos de eso, ¿sí o no? Sin embargo, viene una pregunta aquí. ¿Qué somos? ¿Discípulos o simpatizantes? ¿Qué eres? ¿Discípulo o simpatizante? Marcos capítulo 3, versículo 7. Eso contéstate tú. El Señor ya lo sabe. Pero contéstate a ti mismo. ¿Eres discípulo o simpatizante? Ya estamos acabando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 7. Ya estamos acabando, hermanos. Regálenme 5 minutos más. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Ahora, esa multitud es la que cuando Jesús entró con un busito con palmas, ¿se acuerdan? Cuando dijeron, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa multitud fueron los que dijeron eso. Pero estos mismos fueron los que cuando Pilato preguntó, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ellos gritaron, a Barrabás. ¿Y qué hacemos a Jesús? Crucifícale. Esos son los simpatizantes, que con su vida crucifican a Jesús. Esos son los que nada más vienen a buscar lo que desean, su sanidad, su prosperidad, su bendición. Y después, ahí nos vemos, Señor. Estos no son discípulos. La pregunta es, ¿tú eres simpatizante o verdadero discípulo? Jesús siempre cuidó de sus discípulos. La Biblia lo dice así, que Él tenía cuidado de ellos. En una ocasión les dijo, vengan, vamos, descansen. Hemos trabajado mucho y quiero que descansen. En otra ocasión dice que les habló por parábolas. Y habló acerca de la cizaña, del sembrador. Y solamente por parábola se lo dijo a la multitud. Y aquí hay un principio. Al verdadero cristiano le interesa lo que Jesús dice. Lo vuelvo a repetir. Al verdadero cristiano le interesa lo que Jesús dice. A los otros, a los simpatizantes, no. Esos solo vienen a pedir pan, sanidades, avivamiento, escarcha de oro, queremos esto y aquello. ¿Y la enseñanza de Jesús? No, eso no nos interesa. Poquitos se interesaban por las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús les explicó a sus discípulos, ellos entendieron. Y aquí hay otro principio. Y Pablo lo puso así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada. ¿Para quiénes? ¿Para la multitud? Para los que lo aman. Y Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos y seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman lo que Jesús dice? ¿Cuántos aman lo que el Señor dice? ¿Realmente? ¿Realmente? ¿Ah? ¿Realmente amas lo que el Señor dice? ¿Realmente te pones a meditar cuando llegas a tu casa y dices, Señor, hay estas áreas en mi vida que tengo que cambiar, Señor? Porque para el discípulo, para el que esté interesado en sus palabras, es fácil entender esto. ¿Ustedes lo entienden? ¿Han entendido el mensaje, hermanos? Espero que así sea. La próxima semana vamos a continuar con esta enseñanza. Y vamos a hablar, y el título va a ser eso: discípulos
o simpatizantes? Ya puedes ir reflexionando esta semana, hermanos, y contestarte a ti mismo si eres un discípulo o eres un simpatizante.